comercio exterior. Ha sido académico visitante en el Derecho Comparado e Internacional de Daños y en Arbitraje de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. de 2012 a 2013. Su carrera de arbitraje recientemente rebasó $1 billón en los años 2022 a 2024. Es autor del libro Damages in International Arbitration Under Complex Long-Term Contracts, publicado por Oxford University Press, y diversos capítulos y artículos sobre este tema. Bienvenido, doctor Herfield, y muchísimas gracias Gracias, por acompañarnos. gracias, licenciada, qué amable. Bienvenidos todos. Veo el número, sigue siendo bastante alto, a pesar de que andamos en virtual, pero con esta lluvia que ahorita mejor que tenemos una reunión virtual y no andando en coche en el centro, me imagino que es favorable a todos. La idea hoy es un poco, el tema es sumamente interesante. Yo diría el 80% del valor de los habitajes cada año en México es por temas de energía, Comisión Federal de Electricidad o entre privados relacionado con energía. Apenas se terminó un arbitraje donde fui árbitro respecto a la contrarreforma energética, interrupción de un contrato de autoabastecimiento por falta de disponibilidad de las líneas de transmisión. Hace un año estuve en otro bastante grande, también entre dos partes privadas, pero por supuesto relacionada indirectamente con Pemex de plantas de compresión de gas respecto a un campo de gas donde se acababa la presión o el gas y necesitaban tomar medidas para inyectar nitrógeno y otras cosas para que salga más gas. El tema es de suma importancia y además, como ustedes saben, aunque lo que veo aquí en la pantalla no veo todos ahorita, pero déjame ver, son bastante jóvenes, ah, pero se han seguramente percatado que apenas hubo una nueva reforma energética, la de este año, de febrero de este año. La última contrarreforma fue en 2021 y la reforma grande anterior, donde se abrió el mercado, fue en 2014. Eso se dan cuenta, tanto cambio y contracambio, por supuesto, lo que provoca es inestabilidad y provoca pleitos y arbitrajes. Ahora bien, voy a poner una presentación en la pantalla, pero de antemano les quiero anticipar que estoy abierto. Me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Si tienen inquietudes, háganlo valer. Tenemos 2 horas, que es poco tiempo. El acervo que les podría presentar son 2, 3 días, sin más. Siempre me gusta aterrizar temas que a ustedes les interesan más de lo que yo tengo en la presentación. Y como mencioné, otra vez tenemos un nuevo panorama con la más reciente reforma energética, aunque yo mismo todavía lo tengo que estudiar. Déjame ver, estamos en Zoom. Ah, aquí está el share, ya lo encontré. Okay. Como ya estamos utilizando cada vez más el Teams. Soda. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Algo que les interesa, temas que les preocupan o las empresas donde estén? No sé si alguien quiere decir algo. Si no, arranco. Ok, perfecto. Repito, me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas. Me imagino que la función para levantar la mano está activada. Yo voy a tratar diferentes temas el día de hoy, desde cómo se planean proyectos, cómo se evitan pleitos y cuáles son los más importantes ah, formas de resolver disputas en materia energética y construcción relacionado a proyectos de energía. También algunos temas cuasi históricos, pero que son importantes de arbitraje y no arbitrabilidad, que tienen que saber, refiriéndome parcialmente a lo que estaba en vigor hasta febrero de este año. Entiendo que se cambió la numeración de los artículos, pero en cuanto a arbitraje se cambió muy poco, ya lo revisé. Ok, que vamos a hablar un poco de la contrarreforma energética de 2021
y de la nueva reforma, donde los temas son los mismos. Factores para el fracaso y éxito de un proyecto, que es importante. Ah, no es tanto tener los grandes pleitos, sino el arte. Si ustedes trabajan en este sector o trabajan en empresas de energía, por supuesto, lo que más les interesa es evitar problemas. Y recientemente, más bien después de este fin de semana, hay un nuevo panorama, que es el panorama del incremento del riesgo político de México por la reforma judicial, eh, que todavía no tengo en la lista de temas, pero que siempre trato cada año agregar algún nuevo tema. Y ese tema es de suma importancia. El momento que se reduce la calificación de un ministro de la Suprema Corte, creo que son 5 años de estudio, un poco más. Es decir, nada, porque con 5 años de estudio alguno puede ser ministro. Creamos, vamos, si el sistema judicial en México ya estaba mal siempre, mañana ya va a estar peor. Y como el sistema judicial de cualquier país es parte del riesgo político de un país, al subir el riesgo político, se suben, se suben los costos de proyectos, se suben los costos de seguro, y vamos a ver en 1 o 2 años, salvo que alguien haga algo para parar este desarrollo desafortunado. En 2 años me imagino que los bancos mexicanos van a tener graves problemas de recuperación de su cartera crediticia por la falla total del sistema judicial mexicano. Y este va a afectar inclusive el rating crediticio de México a nivel internacional, a tal manera que a lo mejor las deudas que tiene México el día de hoy, que ya son bastantes, se vuelven impagables, y se puede imaginar qué esto significa para proyectos energéticos. En un lado tenemos ahorita con la última reforma energética, otra vez se abre la puerta para los proyectos renovables, que brutalmente se pararon hace un poco más de 6 años, por la hostilidad del gobierno anterior contra proyectos de energía renovable. Ahorita se abre, pero todos estos proyectos dependen de un factor sumamente importante, que es el financiamiento. ¿Mm? Y en un país donde se aumenta el riesgo político, se aumenta el costo para proyectos y se pone en jaque el financiamiento. Yo diría en los próximos meses vamos a ver cómo esta reforma judicial va a funcionar. Si verdaderamente llegamos a la destrucción del sistema judicial en México, no deben olvidar, para crear un buen sistema judicial se requieren generaciones, exámenes. Los magistrados, ministros y jueces pasan ahí en el sector toda su vida, se quitan de un día al otro, se pierde lo que se llama know-how. La gente hace otra cosa, y crear este know-how y este sistema nuevamente, yo diría, se tarda 20, 30 años, ¿no? Vamos a ver si lo que va a pasar en los próximos 2 años, pero el escenario no es exactamente favorable, más bien es una locura absoluta. Y en el momento que se acaba lo que tenemos de Estado de Derecho, también se acaban muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor hay ciertos proyectos de energía que siguen por un interés fuera del interés nacional, donde se presta financiamiento, como también siempre se ha hecho con países comunistas, donde se invirtió, no en Cuba nadie invierte, tampoco en Venezuela nadie invierte, pero vamos a ver cómo nos va. Pero es un tema sumamente crítico, repito. El tema es financiamiento, se aumenta el riesgo político, es decir, se acaba con el sistema judicial en México, se vuelven incosteables proyectos de energía, inclusive los de energías renovables, que normalmente los traen capital de riesgo por fondos de inversión. Creo que alguien quería hacer una pregunta, algo, pero no veo
la mano, no sé dónde se fue, déjame ver, déjame hacerlo chiquito. No, no hay nadie. Ok. Si no, me lo digan por micrófono. Ok, eso es un poco lo más reciente, reforma energética, en un lado relativamente positiva. Eh, Hay poco cambio de, en cuanto al arbitraje. eh, Persiste el tema de la decisión administrativa, lo vamos a ver más adelante con el caso Comisa versus Pemex. Y bueno, la pauta es reforma judicial. Después vamos a tratar hoy un poco la contrarreforma energética del último gobierno mexicano que todavía persiste. Se dieron cuenta que una empresa muy importante, Iberdrola, vendió hace 2, 3 años todas sus viejas plantas de electricidad de regreso a la CFE, recibió algunos billones de dólares y se fue e invirtió en Brasil, ¿no? Ah, y esa es consecuencia de la contrarreforma energética hasta hace 6 años y medio, ¿no? Después vamos a hablar factor de fracaso y éxito de un proyecto, que es importante para que tengan un poco el escenario completo, eh, que se necesita para minimizar disputas y controversias en un proyecto y para que un proyecto sea exitoso. Después entramos a la prevención y solución de controversias. Voy a hablar del caso famoso de Comisa contra Pemex, que terminó en la Suprema Corte, y que produjo el tema de la no arbitrabilidad de la rescisión administrativa. Y vamos a tocar un poco los regímenes de arbitraje bajo diferentes leyes, y ahí voy a poner en pantalla ya las leyes de febrero de este año, de los cuales, por supuesto, faltan reglamentos, faltan los reglamentos de mercado eléctrico, todo este se está haciendo nuevamente. Y vamos a terminar hoy, si todavía no está a tiempo, con el tema de la protección de inversiones en el sector de energía. Más bien, ahí quiero iniciar con 2 puntos, porque si no llegamos a esto, solamente para que se anoten. El día de hoy, nosotros recomendamos a nuestros clientes 2 cosas de suma importancia. Cualquier proyecto de energía en México requiere de una buena estructuración, va a bajar el riesgo político que ya mencioné. El riesgo político es un sistema legal, inclusive el sistema judicial, inclusive si se permite o no arbitraje, inclusive si hay un tratado bilateral de protección de inversiones o parte de un tratado más grande como es el TMEC o USMCA, o el tratado que todavía no está totalmente firmado, que es la segunda generación del tratado entre México y la Unión Europea de asociación, o el tratado global se llama ahorita. Este está parcialmente firmado, pero falta la firma de la señora presidenta de México. Ah, Esa es una cosa. Cuando tienen un proyecto energético en la empresa donde ustedes trabajan, por favor, pongan mucho cuidado en esto. Y lo que siempre decimos, crean una estructura accionaria donde las acciones de su vehículo en México, normalmente para cada proyecto se crea un Special Purpose Company, una empresa de propósito específico. Esta empresa de propósito específico, por ejemplo, la Norte 3, la planta termoeléctrica Norte 3, la dueña es una empresa de propósito específico. Y esta empresa de propósito específico, sus acciones deben estar en un país con un buen tratado. Yo no diría ni Estados Unidos ni Canadá, porque aunque energía e infraestructura está protegido, pero se requiere una holding que es operativa. Son una holding, una casa matriz que solamente es tenedora de acciones, normalmente no es suficiente. Este se tiene que estructurar, se tiene que planear con mucho cuidado, y por supuesto si necesitan ayuda, aquí estamos a sus órdenes. Más bien aquí nosotros tenemos un despacho en Washington, D.C. con un grupo internacional de abogados y expertos que se dedican justamente a estructurar este tipo de operaciones, y lo hacemos desde Washington, no desde México. Protección de inversiones, poner una tenedora de acciones, una empresa que tiene control sobre el proyecto en México,
que está en un país con un muy buen tratado de protección de inversiones. Adicionalmente, estamos recomendando, y les estoy diciendo algo que pronto vamos a mandar con un newsletter y que es algo que estamos discutiendo con ciertas instituciones internacionales, es tratan de obtener para sus empresas financiamiento del Banco Mundial, es decir, de la AFC, que es la parte privada, o el IBD, creo que se llama, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, aunque no tengan necesidad de financiamiento adicional porque trabajan para una de estas empresas muy, muy grandes, el día de hoy se recomienda involucrar a la banca multilateral con financiamientos. Este ayuda para bajar el riesgo político si mañana hay una expropiación indirecta por parte de México. Tienen como socio a la banca multilateral y este puede ayudar para resolver problemas antes de que estallan en un habitaje. Y además, la banca multilateral solamente presta si su estructura contactual es state of the art, es decir, tipo de punta, lo más moderno posible, que es un tema el día de hoy. Yo sé que, por ejemplo, la CFE todavía no ha publicado sus nuevos modelos de contratos. Aquí hay una gran oportunidad de presentar contratos tipo FIDIC, tropicalizados al derecho mexicano, ajustados al derecho mexicano, eh, como se hace en las asociaciones público-privadas, donde los privados pueden presentar proyectos. Es decir, yo no me esperaría hasta que la CFE emita los nuevos contratos y no estuviera proactivo de presentar modelos modernos de contrato. Y la Comisión Federal de Electricidad y Pemex originalmente utilizaron contratos tipo FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores con sede en Ginebra, Suiza. Estas son las tres cosas: proponer contratos a la CFE y Pemex. Segundo, acudir a financiamiento de la banca multilateral para bajar el riesgo político. Y tercero, estructurar su empresa de propósito específico para obtener la protección de un buen tratado de protección de inversiones, que no necesariamente es el USMCA, porque bajo ese tratado igual que en el NAFTA, la tenedora de acciones debe ser una empresa operante y no solamente una tenedora de acciones. Esos son los tips respecto a lo último, que es la reforma 2025 en combinación con el riesgo político causado por la reforma judicial, y todo lo que trae consigo, que vamos a ver en los próximos meses, que por supuesto es sumamente preocupante. Y también como consejo adicional, ah, no hagan nada sin contrato, necesitan buenos contratos. Y si pueden, que es difícil con la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, sede de habitaje en el extranjero. La institución puede ser el Centro de Habitaje de México, aunque para grandes habitajes las instituciones que se utilizan en México es la ICC, el LCIA, el London Court of International Arbitration, y la ICDR, el International Center for Dispute Resolution, que pertenece a la AAA, que es la American Arbitration Association. Pero es importante, hagan contratos con habitaje y, si se puede, con sede del habitaje fuera de México, aunque en caso de CFE, Pemex no lo van a lograr, salvo los efectos jurídicos de los contratos que se firman con Pemex y CFE se encuentran en el extranjero. Por ejemplo, construcción de una plataforma uh, petrolera en España o en los Estados Unidos para que después se traiga en barco a México, ¿no? Ahí pueden pactar lugar de habitaje fuera de México. Nosotros actualmente estamos recomendando cualquier contrato de importancia, habitaje fuera de México para tener asistencia. Estamos viendo ahorita con ciertas instituciones
cómo se pueden sacar seguros por las partes si una parte pierde y no puede pagar, que le pague el seguro y seguro se recupera, no sé, con cuentas por cobrar en la exportación. Ok, esas simplemente son ideas, pero lo que quiero subrayar, cualquier proyecto que van a tener en el futuro y las nuevas leyes de la reforma energética son bastante liberales. Parece que se acabó el periodo de hostilidad contra los proyectos de energías renovables, pero estos proyectos se tienen que estructurar con muchísimo cuidado porque el riesgo político de México está en incremento causado por la reforma, desafortunadamente la reforma judicial, ¿no? Como ya mencioné un poco contra reforma energética, la gran apertura ocurrió en 2014. En 2014, lo más importante que ocurrió, y ahí estaba yo personalmente involucrado al asesorar pro bono a Banobras, cuyo director jurídico de aquel entonces fue el que después fue el director jurídico de Pemex y que actualmente es socio principal de un gran despacho español en México. A mí me preguntaron hoy cómo resolvemos el problema de la rescisión administrativa, es decir, donde Pemex o CFE utilizan un acto de autoridad para terminar un contrato y este acto, de acuerdo por el caso de Comisa, que ahorita vamos a ver, no es habitable y yo dije, en aquel entonces recomendé que el derecho aplicable ya no será el derecho administrativo como es la ley Federal de Obras Públicas y Servicios relacionados a las mismas o de adquisiciones públicas, donde hay un capítulo sobre un contrato y un contrato es un contrato administrativo, no es un contrato mercantil. Sino lo que recomendé en aquel entonces es que la legislación sea mercantil, así se hizo. Más bien, lo recomendé antes, 2012, Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esa es la primera ley de los grandes que dice que el derecho aplicable es el derecho mercantil. Todo es arbitrable menos la rescisión administrativa y después la ley de hidrocarburos también dijo que los contratos están sujetos al derecho mercantil, lo mismo en la ley de industria eléctrica, que ya fue derogada en febrero, pero ese fue el gran cambio, la mercantilización del derecho aplicable a contratos de energía, y en su momento se crearon empresas productoras del Estado, que sabemos que ya también ya se acabaron. Las CFE Pemex están en camino, ya están otra vez empresas públicas, que es algo muy interesante porque el tema es la atribución. Si CFE y Pemex son empresas públicas, cualquier acto que ejercen se puede considerar atribuible a México para fines de arbitraje de inversión contra México, bajo tratados de protección de inversión. So, de cierta manera, este tipo de nacionalización también trae consigo que sea mucho más fácil demandar a México en caso de expropiación, expropiación indirecta, violación al estándar internacional de derecho de trato justo y equitativo o trato y también al trato mínimo. Lo menciono después, lo vamos a tratar un poco al final, pero son temas de suma importancia si ustedes están trabajando, por ejemplo, en un proyecto para una planta de energías renovables. Todo lo que les dije ahorita en los últimos 10 minutos es un checklist de lo que tienen que observar, que es de máxima importancia en vista de la situación actual del sistema político en México y la desafortunada reforma judicial. Ok, como mencioné, esta reforma energética 2014 fue contrarrestada por la contrarreforma que trajo también, más bien ya antes, 2018. En 2018 se diluyeron los certificados de energía limpia al agregar
la planta nuclear y las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, a como emisoras de estos certificados. Ah, Cuando antes de eso un certificado valía $8 por certificado, el día después valía cero, se destruyeron 8, creo que 6 o 8 billones de dólares en aquel entonces. ¿Qué pasó? No pasó nada, ¿no? Como ya sabemos, los más afectados, como por ejemplo Iberdrola, vendieron por mucho dinero sus viejas plantas de generación de energía a la Comisión, a la CFE, para que aparentara que la CFE incrementara su producción de energía, pero en verdad eran las mismas plantas que ya produjeron antes, lo único cambiaron de propietario, pero no hubo, no se agregaron plantas de producción de energía. Después, en 2022, tenemos un panel del USMCA bajo TEMEC con respecto a la contrarreforma energética, que es la que también paró en seco las energías renovables, que también obstaculizó severamente a la producción, al autoabasto de energía. Yo me recuerdo off the record, en aquel entonces, hace 3 años, eh, recibo una llamada del DEC de Monterrey y me dicen, oiga, en enero, en 3 meses, ya no vamos a tener energía para todos los planteles del TEC de Monterrey en todo México. Y yo así como, ¿y qué pasó? No, ya no, la CFE ya no nos presta las líneas de transmisión, no hay manera y nos va a costar un dineral. Este es un ejemplo real de la contrarreforma energética. Al final terminé yo como árbitro en este caso, pero no con el TEC de Monterrey, sino con otro cliente, pero son estos arbitrajes que simplemente fueron causados por cambios regulatorios que no sirven para nada, ¿no? El autoabastecimiento siempre ha funcionado muy bien, donde, donde se crea una planta para suministrar a un grupo de usuarios, normalmente de la gran industria, energía más barata, una planta dedicada. Y ahora, con la más reciente reforma, vamos a tener otra vez, yo creo que hasta 20 megas sin permiso, un permiso creo que acelerado, pero va a haber otra vez la figura de autoabastecimiento. Pero el INTA era casi un tabú, se causó un daño enorme económico a México por esa contrarreforma que ahorita se deshizo en febrero de este año, pero con la problemática que ya no tenemos sistema judicial o bueno, vamos a ver qué vamos a tener. Ok, ese es un poco un overview, una pequeña reseña. No sé, hasta aquí, espero que no les confundí. Tengo la mala costumbre de llenar mucha información, pero párame, por favor, si se pierden en algo. Lo que es mi objetivo es señalarles los puntos más álgidos que hay actualmente y, por supuesto, regresando a ciertos temas de cambios jurídicos o de sentencias de la Suprema Corte que son esenciales, como por ejemplo las consultaciones en 2020, julio de 2022 entre los Estados Unidos y México con respecto al Mexican Energy Policy. Este fueron consultaciones bajo el capítulo, ahorita está otro, no, ahorita vi la vara de chat y ya se me fue otra vez. ¿Quién sabe cómo funciona eso? Sí, me desapareció. Bueno, ahorita va a regresar. Ah, Estas consultaciones eran bajo capítulo 31 del USMCA. Este es importante porque el capítulo 31 es ah, comercio, es decir, no es protección de inversiones. Sin embargo, tenía un price tag, un boleto de precio de 31 billones de dólares. Este fue como la primera vez que los Estados Unidos se opusieron a ciertas medidas del gobierno anterior y trataron bueno, de influir y decir que este no nos gusta.
Y ahorita vamos a llegar cuáles fueron las medidas antes de la reforma de febrero 2025. Lo interesante en este tipo de procedimientos es que al final termina con una suspensión de beneficios, pero beneficios tarifarios. ¿Qué es esto? Si los Estados Unidos hubieran perseguido este asunto, que sé que no lo han hecho, porque en el Inter pasaron ya otras cosas, en particular la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos, ah, y y es un tema todavía mucho más importante de la reforma, que la reforma judicial en México, porque ese es el día, es permanentemente en las noticias. Pero básicamente, si los Estados Unidos hubieran seguido este asunto, hubieran iniciado un procedimiento de panel y hubieran ganado el procedimiento de panel, los Estados Unidos hubieran podido imponer aranceles a México equivalente a 31 billones de dólares, siempre y cuando, por supuesto, el panel hubiera confirmado que la afectación de los Estados Unidos hubiera sido 31 billones de dólares. Uh, Como ya les indiqué, este fue no suspendido oficialmente, pero entiendo que ya no hubo movimientos y nada desde que el señor Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Pero ese tema ya era interesante en aquel entonces porque hubiera la condena a México hubiera dado la plataforma para un posible arbitraje de inversión en contra de la destrucción de los certificados de energía limpia, en contra de la obstaculización de autoabastecimiento, en contra de la destrucción de las inversiones en energías renovables, como fue al revés en el caso de Canacar en 2000, donde México ganó un panel bajo el NAFTA, el TLC de América del Norte, y después la Canacar. Muchos de ustedes a lo mejor no se recuerdan porque lo que veo en la pantalla son bastante jóvenes, pero en aquel entonces, en 2000, los trailers mexicanos no podían cruzar la frontera a los Estados Unidos, aunque cumplían con todos los requisitos técnicos, y este era en franca violación al TLC de América del Norte. Por lo tanto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo México? Inició un procedimiento bajo el TLC de América del Norte, bajo capítulo 20, que era la solución de controversias en general, y, y lo ganó. Y después la Canacar, como representación comercial de todos los traileros, inició un arbitraje de inversión y se llegó a una transacción con los Estados Unidos, y los Estados Unidos pudieron, dejaron entrar a los traileros. Ahorita estoy viendo el chat. No, todavía no hay ninguna pregunta. Perfecto. Ese es importante. La primera procedimiento contra la contrarreforma energética de 2021 fue en 2022, julio de 2022. Más bien, la contrarreforma que ya se inició en 2018, cuando el presidente López llegó a cambiar todo. Y si ahora ustedes revisen, y les sugiero que lo revisen, la reforma de febrero de 2025, se dan cuenta que muchos de estos temas se han resuelto. Otra vez estamos en lo que estábamos hasta 2018. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las medidas que criticaron o que reclamaron los Estados Unidos? La priorización del despacho de energía en plantas bajo control estatal, contratos de electricidad reservados a la Comisión Federal de Electricidad. El SENACE asignaba y despachaba energía basado en criterios ambiguos e indefinidos. Por ejemplo, hasta 2018, las energías renovables despacharon primero porque era la energía más barata. Y después, poco a poco, vinieron otras plantas como las de gas y al final los hidroeléctricas y al final los sucios, ¿no? Como las plantas de Tula que aparentemente hasta el día de hoy funcionan con combustóleo. Ese fue otro tema a partir de 2018. En algunas plantas se reemplazaba el gas por combustóleo.
y como consecuencia la mortalidad por cáncer en Tula, especialmente en niños, es sumamente alta. Y si alguien se preguntaba durante COVID por qué todos andamos con ojos rojos, es porque en Tula se está produciendo energía con combustóleo y toda esta contaminación cancerígena viene también a la Ciudad de México y a pesar de que casi no hubo tráfico durante COVID, aquí tenemos una contaminación inaguantable, pero así se ve como la mala política energética afecta la salud de la población. Todo este también fue reclamado que la SENACE empezaba primero a dar luz verde en la mañana a las plantas de la CFE, inclusive a las plantas sucias que producen energía con combustóleo, y al final vinieron los privados como los de energías renovables y como un proyecto se construye, se planea con base en los futuros flujos de ingresos, va a ser bankable, uh, durante 20 años, que tardan esto, 25 años, que tarda este proyecto. En el momento que se les quita, que se les cambia la asignación por parte de la SENACE, por supuesto, se truenan ese tipo de inversiones. Pero repito, no me consta algún arbitraje de inversión. Hay varios arbitrajes de inversión contra México, pero ninguno, yo creo que por este tema, el asunto más grande son las consultaciones esas, que entiendo que ahí se quedaron. ¿Qué más? Omisión de demoras, rechazos y revocación de autorizaciones a compañías privadas para operar en el sector energético en México, como son energías renovables, restricciones a la importación y exportación, restricción a la construcción y operación de gasolineras. Pemex tenía el privilegio de suministrar diésel bajo azufre. Cualquier otra persona que importaba diésel del extranjero tuvo que cumplir con la norma, Pemex no. Ah, Restricciones con respecto al uso del sistema de transporte de gas natural, que solamente se pudo adquirir de Pemex, y modificación de términos contractuales existentes por Senagas. Este fue bastante interesante, que simplemente se dio aviso a las empresas que tenían contratos con Senagas o contratos de gas, y se les pusieron ultimátums para la renegociación. Pero este ya pasó hace un rato, ¿no? Ahorita voy a cambiar el tema. Factores de éxito de un proyecto. Y este tiene que ver con dispute prevention, prevención de disputas, y también ya con una imagen, un acercamiento tipo macro a este tipo de proyectos, pues es importante. Si quieren tener proyectos que sean exitosas, necesitan modernas bases de licitación. El día de hoy casi no tenemos APPs, asociaciones público-privadas en México, porque desde 2012 tenemos una ley que es tan complicada que nadie se avienta. Antes teníamos leyes con 25 páginas y había varios PPS, proyectos de prestación de servicios, como son hospitales, el Hospital de Bajío, por ejemplo, que era del Seguro, no del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, de alta especialidad, para la gente más pobre de México, el Centro Otomí y muchos otros proyectos, pero a partir de 2012 casi ya no había, porque la actual ley de asociaciones público-privadas y su reglamento son sumamente complejos para lograr, y no hay pocas empresas que pueden manejar eso. Modernas bases de licitación. En caso de que hay financiamiento por parte del Banco Mundial, que no ha habido en México durante muchos años, al menos para proyectos, sí para el sector de educación, pero no para proyectos. Si entra el Banco Mundial o la banca ah, ah, multilateral, aplican las reglas de la banca multilateral, y estos tienen formatos de licitación mucho más modernos, mucho más breves, y también el control permanente. Ese, por supuesto, es diferente a lo que mencioné hace 20 minutos, de que sugiero que en sus proyectos se traen financiamiento del Banco Mundial, pero de la AFC. AFC es parte privada, donde la AFC presta a una empresa mexicana. El Banco Mundial son créditos inclusive
uh, bajo circunstancias subvencionadas al gobierno, ¿sí? Y si el Banco Mundial prestaría a México para una gran licitación, no sé, un proyecto de litio, México hay reservas de litio que apenas se van a explotar, ahí la base de licitación será del Banco Mundial y ya no de la ley de adquisiciones de obras públicas en México. ¿Ok? Segundo, después de la licitación, lo que necesitamos es un contrato bien estructurado, como por ejemplo las diferentes formas de FIDIC, Federación Internacional de Constructores, de Ingenieros de Consultoría, con sede en Ginebra. Esta organización crea los contratos Porsche o Rolls-Royce, lo que ustedes quieran. Uh, y hay una forma de contrato que es el de construcción de la banca multilateral. Y cuando hay cualquier proyecto financiado por la banca multilateral, es obligatorio utilizar un contrato, más bien esta forma, este formato de un contrato complejo FIDIC que se ha hecho para la banca multilateral. Ese es el estándar de un buen contrato de construcción a nivel internacional, pero hay otros como el libro, el de construcción es el libro rojo, creo que el pink es el de la multilateral, el plateado es para proyectos llave en mano y también hay un Design Build Operate que es casi un proyecto de, de casi una sesión público-privada. Hay diferentes modelos, se los recomiendo familiarizarse. México no es muy típico. Nosotros hemos tenido habitajes en México bajo contrato FIDIC, por ejemplo, una planta de congelamiento del rastro más grande privado en, en Yucatán. Pero no son tan típicos esos contratos como por ejemplo en Perú, otras partes del mundo. Pero vale la pena. Yo siempre digo, si alguien quiere saber de arte, bueno, tiene que visitar los mejores museos del mundo y después de unos años alguien desarrolla el gusto. Y intuitivamente puede decir si este es buen arte, este es mal arte, sin que haya estudiado arquitectura. Todos ustedes hemos estudiado derecho, pero para entender la arquitectura de estos contratos complejos, los contratos FIDIC son los mejores modelos para aprendizaje. Hay comentarios en los contratos de la FIDIC, hay libros sobre este tipo de contratos. Yo mismo hace más de 25 años he topicalizado el contrato llave mano de FIDIC y tenemos 30 variantes de este tipo de contrato ya bajo el derecho mexicano, y la última vez que lo utilizamos fue para una empresa austríaca que tiene máquinas de vía, que son casi vagones de tren de 50 metros de largo, que preparan la tierra y todo lo que necesitan para poner reles para trenes, y estuvimos en la construcción de las secciones 3 y 4 del Tren Maya. Hasta un día andaban trenes en una obra que era sin operación. Pero ese es otro tema que, uh, que les platicaría en una comida privada. Pero ese es importante, ese contacto, ese tipo de contacto también hemos utilizado, yo lo he utilizado para el contacto con Knecht, que es una empresa alemana que tiene estas tuneladoras de 4 a 12 metros de diámetro que se utilizó para el túnel que va de Santa Fe para el tren a Toluca, que por supuesto con bastantes ajustes. Me acuerdo en aquel entonces hablé con Jan Knecht en Alemania y le dije, oye, ¿cuáles son las especificaciones? Los llamados performance requirements, que es lo más importante. Estos contratos no definen la tecnología, no definen cómo se ponen las cosas en detalle, sino dicen cuál es el rendimiento que se da. Y ahí el cliente me dijo, bueno, es como en Fórmula 1, ¿no? El rendimiento de una máquina de estas depende del piloto. Si el piloto lo acelera demasiado, la máquina se rompe a la mitad.
y causa un daño de decenas de millones de dólares. Y también de la geología. La Fórmula 1 es el clima para este tipo de máquinas, es la geología, aún que se hacen hoyos de pruebas a lo largo del trazo del tren, del túnel más bien, siempre puede haber sorpresa. Ok, buen contacto modelo y ahí les recuerdo de mi sugerencia al principio, si alguien de ustedes está en temas, en proyectos con la CFE, sean proactivos, propongan contratos tipo FIDIC, pero por supuesto estos hay que prepararlo a la, a la a lo que la CFE acostumbra tener. Es decir, se toma un modelo de contrato de la CFE, uno de los buenos recientes, y después se ajusta el contrato FIDIC al derecho mexicano y a las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora es el momento de ser proactivo, hacerlo. Si necesitan ayuda, estoy a sus órdenes. Lo que sigue es la buena administración del contrato. En dos o tres empresas que conozco muy bien en México tienen administradores de contrato. Ah, en otros países como Inglaterra, la administración de contrato es una profesión que normalmente hacen ingenieros o financieros. ah, y, y este nos lleva al llamado manejo de reclamos, ¿sí? El manejo de reclamos en ese tipo de contratos es un mecanismo ah, ah, contractual que sirve para evitar fricciones y disputas. El típico manejo es la extensión de tiempo. Por ejemplo, hay cambios por parte del propietario de la obra. El propietario quiere cambiar alguna cosa, este requiere una nueva ingeniería, una nueva construcción, una nueva procura, después procura primero, después construcción, y se pierde tiempo. ¿Qué se hace en la práctica o qué hacemos nosotros cuando entramos al manejo de reclamos o que una empresa nos pide o que ya saben que van a terminar con una disputa? Bueno, solicitamos la extensión de tiempo. Pero la extensión de tiempo, se pueden imaginar, trae consigo costos adicionales, en particular los costos indirectos eh, de espera, ¿no? Porque se extiende el tiempo, los trabajadores no pueden trabajar. Tengo todo un equipo de manejo de la obra que también ahí está en stand-by. Y tengo que cobrarlo. Y normalmente hay fórmulas en el contrato y tengo que hacer un reclamo. Todo este es el que un reclamo. Normalmente hay plazos. Si no cumplo los plazos, pierdo el reclamo y los hago. El reclamo más difícil es la pérdida de productividad, en un arbitraje que hemos tenido hace poco. Una empresa propietaria muy conocida en México de energía ejecutó un contrato que era de Design Build Build como, uh, uh, como, como, como tipo just in time, es decir, que se hicieron cambios, en este momento se podrían hacer. El Design Bid Build es un contrato donde desde el principio existe un diseño, sobre el diseño se hace la cotización, la procura y la ejecución. Puede haber algunos cambios. Y lo que se hizo en caso, perdón, ahorita se me acuerdo de la palabra, fast track, ¿sí? En un fast track se arranca con una ingeniería no detallada, sino profesional, y después se hacen ajustes y se trabaja en paralelo en diferentes frentes. Cuesta mucho más, es más rápido, pero si el contrato es de design build, se tiene que ejecutar como design build, no se puede ejecutar como fast track. El ejecutar fast track es una violación total de un contrato design build build, solo que entre otros se pide es la llamada pérdida de productividad, que son las horas o hombres adicionales que se causaron por una ejecución diferente a la contractualmente pactada. Y este requiere de pruebas muy sofisticadas, tipo measured mile, milla medida, que no quiero entrar ahorita al detalle porque no tenemos tiempo para esto. También hay reclamos por daños y perjuicios y cualquier otros que pueden estar previstos en el contrato. So, repito, factores de éxito de un proyecto: modernas fases de licitación,
Segundo, un contrato bien estructurado. El mejor modelo del mundo es FIDIC. La CFE y Pemex, su modelo original, aunque casi ya no se puede reconocer, es de FIDIC. Si el día de hoy tienen la posibilidad de presentar un modelo de contrato para un proyecto a la CFE, háganlo. Utilizan un modelo FIDIC, lo combinan con el contrato que es más típico de la CFE para esto, pero con este hagan un salto calitativo en la estructuración contractual. Buena administración del contrato. Estos grandes contratos, el director financiero tiene que estar involucrado, debe haber una persona que exclusivamente se dedica a administrarlo. Como subtema de la administración del contrato es el manejo de reclamos, hay plazos, cada cosa que pasa tengo que reclamar. Hay una empresa con dos empresas muy conocidas en México, los puedo decir. Uno es un cliente de nosotros que es Techint, el otro es ICA, que no es cliente de nosotros. Ambos están muy conocidos, que firman contratos por 100 millones de dólares y al final terminan con 120. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pasa, hacen un reclamo, extensión de tiempo, costos extras, pérdida de productividad y lo que sea. Y, y para hacerlo lo tienen que documentar. Es toda una labor de gente muy experimentada que permanentemente documentan en la ejecución de proyectos y cuando hay algún retraso porque no estaba lista la vía de acceso al sitio, lo calculan. Resulta, por ejemplo, el acceso se demoró 14 días, se hace un análisis de camino crítico, los 14 resultan en 7 días reales de impacto en el programa de la obra, se reclaman 7 días. Si reclamo los 7 días de extensión, nuevamente reclamo costos indirectos para esos 7 días. Ese es más o menos cómo funciona. La práctica, por supuesto, es mucho más difícil. En grandes arbitrajes que nosotros llevamos, por el general, el acervo de dictámenes técnicos sin anexos anda en más de 1000 páginas. Es sumamente compleja el tema técnico y probatorio. Por este se tiene que documentar desde el principio. Y finalmente tenemos para el éxito de un proyecto la prevención y solución de disputas. Ok. ¿Por qué los proyectos fracasan? Porque no se hace lo que les dije antes. Hay un estudio de Guasch de 2004 y creo que lo actualizó en 2016. ¿Por qué los proyectos fracasan y por qué tenemos renegociaciones? Yo creo que no hay nadie de ustedes que participó después de la crisis de 94, cuando se tuvieron que renegociar las concesiones para las carreteras. Fue un gran tema de aquel entonces en México. Uh, Pasa cuando hay crisis financieras como la de 94-95, cuando hay devaluaciones o cambios abruptos de circunstancias económicas en mercados regulados, como lo estamos viviendo por la política comercial y monetaria de los Estados Unidos, que causan unas disrupciones verdaderamente abruptas, bueno, disrupciones grandes y todavía ni sabemos hasta dónde va todo esto. Como ya vemos, el efecto de la política comercial de Estados Unidos llega a tal grado que los bonos de 20 años suben al 5% en Japón y en los mismos Estados Unidos. Y por supuesto, son indicadores de cosas peores que pueden pasar. Y lo peor de todo esto es que no se pueden planear bien la situación económica financiera porque hay tantas disrupciones actuales de los cuales todavía no se sabe qué efectos en cadena van a tener. También los proyectos fracasan por licitaciones insuficientemente preparadas o contratos mal diseñados o el llamado comportamiento oportunista por una de las partes. Normalmente cuando alguien gana una licitación y se rehúsa a seguir, hay una renegociación, pero el contratista tiene una posición monopolista casi, porque puso la infraestructura y es difícil sacar otra licitación, quitarle la infraestructura que ya ha creado, por ejemplo, una carretera de cuota y meter a otro, ¿no? Al otro lado,
También los gobiernos se aprovechan, ¿no? Cuando ya está la inversión perdida, el llamado sunk investment, porque ya se construyó la carretera, el gobierno dice, la gente, hay que proteger a la gente, ya están demostrando contra los aumentos de tarifas de la carretera de cuota y al final buscan cualquier pretexto para expropiar directo o indirectamente el que tiene la concesión o el permiso para una carretera de cuota, ¿no? So ahí el gobierno se aprovecha que ya está la inversión y quita al inversionista. So en ambos lados puede haber comportamiento oportunista que al final trae consigo el fracaso. El Banco Mundial tiene un banco de datos sobre proyectos que se frustran y más o menos el 3% de los proyectos se cancela, 1% es en peligro y el tema más preocupante son renegociaciones de proyectos ah, ya existente poco tiempo después del cierre financiero. Repito, hay estudios de Quash donde más o menos pone qué proyectos fracasan y cuánto se tardan para renegociarlo. Y este pasa después de devaluaciones o otras catástrofes económicas o a lo mejor la política económica de los Estados Unidos que todavía no aterrizó con su impacto totalmente, aunque no sé cómo ustedes lo notan, pero desde 2 semanas siento que hay como la tranquilidad antes de la tormenta, siento que la actividad industrial comercial ha bajado casi a cero porque las empresas están desesperadas. So, para referencia, todos estos documentos los pueden conseguir por Google y por Internet. Está en el Banco Mundial. Ok, cambiamos nuevamente el tema. Déjame checar si hay alguna pregunta. Eh, Parece que no. Ok. El nombre del modelo, más bien les voy a poner donde se escribe, who can see your messages. Type to everyone. Ok, ya. FIDIC, ok. FIDIC tiene 8 diferentes formas de contrato eh, que dependen de quién tiene qué riesgo, ¿no? Desde todo el riesgo para el contratista, por ejemplo, el contrato de construcción, perdón, todo el riesgo para el propietario primero, que hasta todo riesgo para el que opera el DBO o el turnkey, el llave en mano también, casi todo el riesgo está con el contratista, con la excepción, por supuesto, de los reclamos que mencioné antes. Los contratos FIDIC tienen procedimientos muy detallados para los reclamos que mencioné y estos reclamos son importantes porque evitan que haya un pleito, ¿no? Son mecanismos contractuales de ajustes de contrato muy sofisticados, pero que hay que aprovecharse de ellos. Rogelio Ramírez, adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Los contratos FIDIC son exclusivamente de la rama energética o hay contratos FIDIC de otro tipo de materias? No, los contratos FIDIC en fondos son de construcción y proyectos de infraestructura. Materia energética, hay que combinarlos. Si tengo un Power Purchase Agreement, por supuesto, busco un modelo más adecuado a un Power Purchase Agreement. Y ahí también como referencia, el Banco Mundial tiene un enorme banco de datos de proyectos financiados por privados. So, si están buscando buenos modelos, y ahorita yo creo que es el tiempo donde alguien puede ser creativo y proponer a la CFE algo un poco mejor que tienen. ah, Combinar FIDIC con la experiencia internacional. El Banco Mundial es impresionante lo que tienen, hasta cursos sobre Project Finance y cosas así. Nosotros, mi socia y yo somos la autoridad o una de las autoridades a nivel internacional en reclamos de daños. Escribimos un libro para Oxford University Press en Oxford y frecuentemente actuamos como abogados, como árbitro, mi socia como experta, por ejemplo, en el caso más grande de los últimos 5 años de Pemex, donde ella fue experta.
y mucho de cuando necesitamos algo sobre Project Finance, modelos de contrato, experiencias, el banco de datos de Privately Financed Infrastructure Projects, o PEF, que se llama PPI, del Banco Mundial, es una fuente muy buena. Pero para construcción, infraestructura, desde construcción hasta llave en mano, el contrato FIDIC es lo mejor que hay, pero por supuesto en energía lo tengo que combinar con otras cláusulas y otras cosas que típicamente están en estos contratos. Y actualmente, por supuesto, si yo hablo de tropicalizar, por supuesto, no es despectivo. Simplemente lo que quiero decir son modelos que funcionan en el derecho civil, funcionan en el derecho angloamericano, pero los tengo que ajustar al derecho aplicable. Ese es lo que se hace con esos contratos. A veces tengo que cambiar cosas para que realmente cuadra perfectamente bien a la legislación aplicable. Y esa es la gran oportunidad ahorita porque apenas se cambiaron 5, 6, 7, 8 leyes en relación a la energía. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, más que pregunta, comentario. Decía que hay dos empresas, Techint e ICA, que se dedican a la administración. Bueno, son los ejemplos que siempre doy de una buena administración de contrato. Hay que admitir, los dos tienen gente, personal que sabe cómo administrar el contrato. Recuérdense de la lista que puso, cómo hacer que un proyecto sea exitoso. Es administración del contrato, es buen manejo de reclamo y me consta que Techint, que es un cliente de nosotros, y ICA, que no es cliente de nosotros, pero me consta que son las empresas líderes en México de un manejo de reclamos. Recientemente nos contactaron para otro arbitraje de un asunto muy grande y les dije, ok, ¿dónde están los reclamos? Hasta el día de hoy no los he recibido. So, hay muchas empresas que entran a grandes obras y se les van los plazos, no tienen a nadie que da seguimiento, no tienen a nadie que sabe cómo hacer o dónde están los expertos para un análisis del impacto en el camino crítico. Es decir, 10 días de retraso nunca son 10 días de impacto en camino crítico. Pero para calcular un impacto en camino crítico necesito un experto que sabe hacerlo y por supuesto la otra parte necesita otro experto para decir que así no es, ¿no? Ese es un poco, solamente por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Hay empresas que son muy profesionales y hay otros que están metidos en los más grandes proyectos de México y después les dice, necesito los reclamos para estudiar el caso, porque no podía negociar sin conocer el caso, y llega un reporte de 3 páginas con lo que quieren pedir, su lista del Santa Claus, pero con este no se puede trabajar, ¿no? Ese es tan importante eso. Todo este manejo de reclamos es una ciencia donde trabajan ingenieros de costo con ingenieros civiles y expertos. No hay muchos expertos buenos para esto tampoco, pero no hay que subestimarlo. Yo he visto dictámenes como hábito donde se me suben los pelos por la falta de calidad y la imposibilidad de descifrar lo que quieren decir, ¿no? Ese es algo que se tiene que tomar en cuenta. Si quieren evitar un gran arbitraje que les va a costar una millonada, más vale que invierten en el manejo de reclamos que en la administración de contratos, como ya lo mencioné antes. Yo quisiera aprovechar rápidamente el comercial, doctor, porque Techinti e ICA básicamente son contratistas que hemos tenido nosotros en diferentes proyectos. Nosotros somos una compañía que se llama Acuerdos y precisamente nos dedicamos a la administración de contratos para poder evitar todo lo que tiene que ver con los reclamos. Somos expertos básicamente en el manejo de los contratos en campo. Somos un grupo de ingenieros, no somos un bufete de abogados. Para abogados tenemos ejemplares como el que nos está dando la cátedra definitivamente, pero somos un grupo de ingenieros que hemos tratado diferentes proyectos en la República Mexicana y que, como yo lo digo, sabemos de fierros y sabemos de contratos. Entonces, estamos muy alineados a estos modelos FIDIC y otros contratos ad hoc, precisamente para la industria petróleo, gas y energía. Coincido con usted, una buena administración de contratos evita definitivamente reclamos y, por supuesto, nos evita llegar al dolor mayor que es peritajes y cuando bien nos va o arbitrajes cuando de plano se puso la cosa muy fea. Entonces, sí, son pocas las empresas que directamente tienen este apoyo y pues bueno, hago uso de sus ejemplos pues para poder expandir estos servicios que damos nosotros directamente. Muchas gracias. Mándame después sus datos. Repito, hay pocas empresas que hacen esto y muy pocas que lo hacen en español. Ese es un poco el tema, ¿no? Hay no sé cuántos despachos a nivel internacional,
pero la parte cuando, oiga, hablan español y no se puede, ¿no? Es como, se necesita a gente que conoce la idiosincrasia local, ¿no? Es importante. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no subo otra vez la presentación, ¿dónde está? Yo creo que aquí está, perfecto. Ok, vamos a cambiar ahorita ¿cómo lo hago grande? El tema. Como les mencioné al principio, estoy saltando temas, tratando de poner sobre la mesa lo que a mí me parece lo más importante. Pero, repito, si tienen alguna inquietud, por favor levanten la mano, me pueden interrumpir, no hay problema. Dispute boards, ¿sí? Dispute boards es algo que existía en México, más bien yo fui el autor hace muchos años para 50 pleitos relacionados a plataformas petroleras. Escribí las reglas de Dispute Board, las primeras que había en México, junto con un inglés que en aquel entonces estaba en el Dispute Resolution Board Foundation. Y estos terminaron finalmente en un arbitraje que era el de Cadereytas, uno muy grande, de Pemex, sí. A mí ya no me tocó porque yo escribí las reglas para una empresa de consultoría y me querían 3 meses en una plataforma y les dije que no me pareció muy kosher, muy como iba a estar con una de las partes 3 meses, además una audiencia por regla general, lo complejo que sea, no tarda más de 2 semanas. Eso no me pareció correcto, lo que quería el cliente. Supuse las reglas se aplicaron, pero no se aplicaron con suficiente cuidado y no se evitó el arbitraje. ¿Qué son dispute boards? Dispute boards son normalmente un abogado que sabe de obra e infraestructura y 2 ingenieros según la especialidad que se requiere. Estos se crean desde el inicio de una obra, es decir, revisan hasta las bases de licitación. Bueno, bases de licitación normalmente no, porque necesito un contrato, pero desde el primer día que arranca la obra, estos van cada 3 meses a la obra, pueden contactos informales con las partes, pueden tener un tipo hasta de mediación informal, y si hay un tema, y tienen que leer los reportes de seguimiento de la obra. Esas 3 personas conocen perfectamente bien la obra y su seguimiento, y si en un momento surge una disputa, se inicia un procedimiento formal que tarda 3 meses y termina con una llamada de terminación, que puede ser una decisión o una recomendación. ¿Cuáles son las reglas? Pueden ser reglas de la Cámara de Comercio Internacional o el mismo FIDIC o del Dispute Resolution Board Foundation. Hay diferentes modelos, pero estos son los típicos. Y tienen la ventaja que pueden reaccionar de un día al otro, mientras un tribunal arbitral pierde meses en que se hagan los escritos, en que se empapas del expediente. Como ellos ya conocen el expediente, pueden actuar muy breve, y pueden decidir. Esta es una solución, un procedimiento basado en contrato, no en una ley. La decisión, al final, se somete, bueno, después de la decisión o recomendación, pasa un mes donde las partes pueden declarar una manifestación de inconformidad. Si no lo hacen, la decisión se vuelve firme contactualmente. Como es contactualmente, si se tiene que ejecutar, necesita un arbitraje, pero el arbitraje básicamente versa sobre sí o no, versa sobre el incumplimiento. Es decir, el laudo repite lo que dice la decisión, básicamente, y con esto puedo ejecutar la decisión del Dispute Board, pero en la práctica normalmente se cumple. Yo tuve el privilegio de ser adjudicador, que es como Dispute Board de una persona, pero ad hoc. Ad hoc significa que no existe desde el inicio de la obra, sino me tocó resolver varios reclamos de la refinería Talara en Perú, con un valor de $100 millones. Lo saqué en 3 meses y con las partes podían seguir con ciertos reclamos. Me esperé un mes,
Después de un mes hablé a París. En París hay otra institución que no es la Corte Internacional de Arbitraje, sino el ICC-ADR, y pregunté si había una manifestación de inconformidad. Me dijeron que no y me di cuenta que cumplieron con lo que yo ordené sin mayor problema. So, ese es en breve lo que es un dispute board. El dispute board tiene un costo que es como un seguro. Se paga a cada miembro del dispute board, no sé, $2,500, $3,500 al mes. Más una cuota diaria cuando realmente viajan cada 3 meses al sitio. ah, y el sitio tenemos una amiga que es ingeniera, gran ingeniera y también con maestrías en Derecho. Ella anda en alturas de 4,000 metros y más en Perú cada 3 meses. Va a vigilar unas mega obras hidráulicos como presidente de Dispute Boards ahí en Perú. Eso es algo que, sí, donde se llega al campo. El Dispute Board funge donde está el sitio, y a diferencia de un tribunal arbitral que a lo mejor le tocó una inspección como parte del procedimiento probatorio. Los Dispute Boards reducen en promedio el costo de litigiosidad de grandes proyectos de 8 a 2%. Hay estudios. El Dispute Resolution Board Foundation frecuentemente publica estudios. Es lo más moderno que hay. Los ha habido en México. El más importante que yo conocía fue el del Hospital Bajío, que era un proyecto de la Secretaría de Salud para la gente más pobre de México, que se construyó en menos tiempo de lo previsto, verdaderamente un récord. Y al sexto o séptimo año de operación del hospital, hubo un problema de la comida. Ustedes saben, en hospitales la comida sí es esencial, no es un lujo, es importante que la dieta es correcta. Y después de 6, 7 años hubo el primer vez que se convocó al Dispute Board ad hoc para resolver un tema del Hospital Bajío. Solo existían, pero también con las reformas que hubo, las leyes de obras, adquisiciones públicas en 2009, la ley APP 2012, la gran reforma energética 2014, se pidieron los dispute boards. Actualmente en México, aunque un colega mío está promoviéndolos a todo dar, mismo que yo hice durante muchos años, no han pegado, pero es state of the art, es tecnología tipo de punta en prevenir, más que resolver, prevenir disputas. Y por este lo pongo para ustedes, para que estén enterados. Si quieren más información, más literatura, lo que sea, con mucho gusto les puedo recomendar. Más bien, este amigo Roberto Hernández ha escrito recientemente un libro. Yo he escrito artículos sobre estos temas. Y por supuesto, los dispute boards son no solamente tipos de punta, sino son parte integral de los contratos FIDIC. Yo muchos años formé parte del Comité de la Banca Multilateral del Dispute Resolution Board Foundation. Tuve juntas con el Banco Mundial, el Banco Intermercado de Desarrollo en Washington. Más bien, vivía un rato en Washington. Y el banco decidió que iba a ser muy serio que los dispute boards se ejecutaran. Más bien, nosotros organizamos hasta un día completo de entrenamiento de funcionarios del Banco Intermercado de Desarrollo en dispute boards hace 5 años, creo. ¿Qué más? La decisión de dispute board es obligatoria al momento de la notificación y se vuelve final y obligatoria de manera contractual si no hay manifestación de inconformidad de acuerdo con los contratos FIDIC dentro de 28 días. El Banco Mundial y el Banco Interamericano los consideran obligatorios para cualquier proyecto financiado por ellos. Se reduce el costo, y el primer dispute board en Latinoamérica en los años 1970 fue con respecto a una planta hidroeléctrica en Honduras. El costo sí, son fácil $10,000 al mes, más los costos de viaje, cuando el dispute board viaja al sitio, y las cuotas diarias por cada día de trabajo, que son visitas al sitio o procedimientos formales de solución de controversias. Pero es una picoca
comparado con este tipo de proyectos y mucho menos de lo que se paga por seguros en esos proyectos, pero el efecto de prevención de controversias está totalmente probada y siempre lo recomendamos, pero entendemos, en México, igual que los contratos FIDIC, por alguna razón no han tenido mucho éxito. Más bien han tenido mucho éxito, pero después desaparecieron otra vez. Arbitraje, bueno, el arbitraje el día de hoy, nuestra recomendación ante el alto riesgo político que tiene México después de la reforma judicial es no debe haber contrato sin cláusula arbitral. Sugerimos, cuando se pueda, tener la sede de arbitraje fuera de México. La institución puede ser una mexicana, puede ser la ICC México, puede ser el Centro de Arbitraje de México, que es bastante bueno y mucho menos costoso que la ICC, o la ICDR, que tampoco es barato, o el London Court of International Arbitration, pero arbitraje donde se pueda y cuando se pueda fuera de México hasta que sepamos cómo va a salir el paciente del sector judicial de esta operación masiva que se está haciendo. Lo bueno es un laudo, lo puedo ejecutar. Hay convenciones internacionales como la de Nueva York, 1958, o la de Panamá, la Interamericana de 1975. Nuevamente el arbitraje se administra por instituciones como ICC, ICDR, de la American Arbitration Association, London Court of International Arbitration. Estos son los tres para casos grandes, y después hay locales como el CAM, el Centro de Arbitraje de México, muy bueno, el CAIC, que es para construcción, la Canaco. Otro grande es, por supuesto, el Permanent Court of Arbitration, La Haya, que es para arbitrajes de aviación, el CIADI, que es un centro de arbitraje en materia de aviación en el Banco Mundial, en Washington, y tienen algunas extensiones en otros países como en Frankfurt. También puedo tener un arbitraje ad hoc, de acuerdo con las reglas de la SNUDMI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Los tribunales arbitrales son de una o tres árbitros, cada parte nombra normalmente el suyo, y las dos, o la, y el presidente, y los dos, o la institución nombran al presidente. Ahorita alguien levantó la mano, ¿no? Adelante. Licenciada Carrasco, creo, ¿no? Sí. Sí, pues, según lo que busque, le puedo dar referencia, no sé, a contratos FIDIC, muchas cosas. Si usted se mete ahorita a Google, los va a encontrar en segundos, inclusive literatura sobre este tema, pero con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes. Es parte del privilegio de estar en este diplomado ya desde varios años, y lo que queremos es difundir este conocimiento para los que utilizan ese tipo de información. Con mucho gusto. No sé si hay otro más con... No, no hay nadie más, ¿no? Con la mano. Perfecto, seguimos. En breve, habitaje. Por supuesto, habitaje ni... los habitajes, costos de habitaje dependen normalmente del monto. Habitajes complejos no son ni rápidos ni baratos, se los tengo que decir. Cada parte normalmente anticipa la mitad de los costos, pero en la decisión sobre costos se puede condenar a la parte vencida al pago de los costos, que incluye honorarios de abogados, viáticos, gastos de expertos, honorarios y gastos de los hábitos, la tasa administrativa de la institución y otros. Un habitaje complejo puede tardar 1 a 3 años, apenas terminamos, bueno, todavía no está terminado uno, después que tardo 3 años y medio, con elementos muy fuertes de corrupción, que también es un tema que hay que considerar. No es algo que se puede tomar a la ligera. Lo más importante en el arbitraje es la elección del tribunal arbitral y evitar grupos de poder que ven el arbitraje como su feudo privado para hacer negocios en vez de impartir justicia. El arbitraje no es la panacea comparado con el sistema judicial, pero por supuesto en una instancia termino, y si sé cómo manejarlo en arbitraje con buenos hábitos. El tribunal arbitral sí revisa un análisis de impacto en camino crítico
y no se limita a temas formales de, de jurisdicción, a algo, sino se meten a las tripas del arbitraje. Y lo sé porque yo frecuentemente actúo como presidente o árbitro en muy grandes arbitrajes, más bueno, varios de los más grandes arbitrajes de México. Y sí, es una labor muy detallada, donde se entra a analizar tablas Excel, donde se analizan Gantt chart, donde se comparan reportes de expertos y hacen las preguntas cuando algo no se entiende. Es muy laborioso, pero siento que sí es la mejor manera de resolver conflictos, pero necesitan hacerlo con gente que verdaderamente está muy experimentado. Y repito, desde el inicio, que sabe cómo elegir un buen árbitro que sí se va a meter en la materia y que de cierta manera coadyuva que haya un presidente, una presidenta. Cada vez hay más mujeres como árbitros y mujeres muy calificadas uh, para tener un resultado justo. El litigio de arbitraje es bastante diferente al litigio mercantil que acostumbran en México. Se quiere, entre otros, la destreza de persuasión o lo que se llama advocacy skill. El lenguaje en un arbitraje, nosotros lo llamamos la prueba de The Economist, ¿no? The Economist es un semanal de lo mejor que hay en el mundo de análisis económico, político, inclusive de tecnología y ciencia, y cualquiera de nosotros que maneja a cierto nivel el inglés entiende la descripción y análisis de un nuevo medicamento contra el COVID cuando se escribe en The Economist, porque son periodistas muy capacitados, pero que manejan de de, de condensar la complejidad de un tema técnico o científico de tal manera que cada quien lo entiende, ¿no? Nosotros siempre decimos cualquier cosa que se escribe en un laudo, inclusive en un contrato, que no entiende el director financiero o el ingeniero en una empresa, si no lo entiende en la primera lectura, el contrato o el laudo está mal escrito. Ese es el estándar que tratamos de fomentar. Y así se hacen los escritos, buenos escritos en arbitraje, tienen que ser fácil de leer, fácil de entender. ¿Para qué? Para convencer al tribunal arbitrario. Ok, cambiamos otra vez el tema. ¿Alguien tiene pregunta hasta ahorita? Perfecto. Cambiamos ahorita totalmente otro tema, pero un caso de Hola, historia. doctor. Buenas tardes. Sí, Acer Montiel. ¿Qué sí. tal, doctor? Oiga, una pregunta. En el tema de controversias comerciales, hay arbitrajes, ¿no? Y también hay algunas partes que le llaman tercero independiente, ¿no? Como un técnico tercero independiente, ¿no? Muy en temas como de calidad o volúmenes, también le llaman eso. Ujú. Eh, Aquí usted nos daba como algunas recomendaciones sobre los árbitros, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría dar para temas de estos de terceros independientes, técnicos terceros independientes? Eh, Desde cómo encontrar un tercero independiente internacional que justo no esté en México y no tenga estos temas de relaciones en México, hasta cuáles han sido lo que ha vivido usted, si lo ha vivido en temas de terceros independientes técnicos. Mira, los terceros independientes normalmente son figuras que se establecen en contratos con la CFE y Pemex. Para lo que llaman disputas técnicos, financieros y administrativos. ¿Ok? Solo se encuentra en cualquier contrato bueno de CFE y Pemex. La verdad es, yo ni los menciono porque mm, todos los arbitrajes que estoy, donde están, se les ignora. ¿Sí? Raras veces que he visto un dictamen de uno de estos expertos y por regla general estos dictámenes tampoco sirven. Por recomendamos Dispiport. El Dispiport ve la parte técnica hasta la jurídica. Por tengo una presidenta, un presidente, dos ingenieros, ¿sí?
porque por ahí en general los hechos per se no son suficientes. Yo siempre tengo que también ver el punto de vista jurídico. El punto de vista jurídico, cómo está el manejo de reclamos en el contrato. Es un tema jurídico, no es técnico, ni financiero, ni administrativo. Y el problema es en el momento que el experto independiente se rebasa su mandato, rebasa su campo de acción, se vuelve nula su actuación y además lo puede anular por lo que llaman error manifiesto, que ni siquiera es una institución de derecho civil, sino del anglo-americano. Todos estos experimentos que han hecho durante los últimos 20 años de experto independiente, según yo, no funcionan. Yo, normalmente en todos los arbitrajes donde soy árbitro, hay una cláusula de experto independiente, siempre se saltan las partes ese paso. Por eso yo recomiendo que se ponga un dispute board. El dispute board tiene que resolver antes de que lleguen los asuntos al arbitraje. Y cuando el dispute board es de cierto calibre, y yo conozco muchos de los miembros de buenos dispute boards, son gente muy experimentada, que también actúa como experto en arbitrajes, pero no como experto independiente, no como figura contractual, sino como alguien que ayuda a las partes o el tribunal arbitral. Si el dispute board, los miembros del dispute board son de buen calibre, su resultado convence. Y lo que es importante es que la determinación del dispute board siempre se admite como prueba, aunque no sea obligatorio el dictamen, siempre se admite como prueba. Se puede imaginar, hay tres personas, no sé, una que es muy conocida, una mujer con 4 maestrías y que además es ingeniera muchos años de una de las más grandes empresas del mundo y que anda en 4.000 metros de altura para resolver estos temas. Esos personajes tienen credibilidad, ¿no? Entonces, me llega un dictamen de ellos y yo como árbitro le doy valor, ¿no? Por supuesto, reviso si hay concurrencia o no. Los expertos per se, por supuesto, los necesito. Cualquier parte que inicia un arbitraje va a necesitar un experto y cualquier parte que se defienda va a necesitar un buen despacho de experto o lo que mencionó su colega antes, que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Pero la figura contractual de experto independiente me parece mal. Hay que sustituirlo por un buen dispute board según reglas FIDIC o de Dispute Resolution Board Foundation o de la ICC. La ICC tiene un reglamento para dispute boards y cláusulas escalonadas que ya contemplan este tipo de figuras. No sé si me expresé. Claro, una cosa son expertos que ayudan en el arbitraje a las partes o al tribunal arbitral. Otra cosa es la figura contractual que utiliza CFE Pemex, experto independiente, para disputas técnicas, financieras y administrativas, según yo, no funciona. Más bien, por regla general, ni se considera, nadie lo utiliza, siempre están los contratos. A veces lo utilizan cuando hay un anexo al contrato donde ya determinan los 3 despachos que se pueden escoger si se requiere un experto. Cuando llegan a tal nivel, a veces sí se utiliza, pero es la excepción. Justo viene y la recordé de algunos contratos con estas dos empresas de gobierno. Y según yo, lo que recuerdo que lo han utilizado antes de llegar a un arbitraje. Un arbitraje con Pemex Correcto. ya es como mucho más complicado y ya se mete en un tema justo legal, jurídico, que a veces con un tema técnico podría resolverse si hay voluntad de las partes, ¿no? Pero no, sí, entendido, entendido. Yo creo que nada, sí los van como escalonando, ¿no? El experto independiente Correcto. técnico entra a ver si lo puede resolver y de ahí, si no, pues sí se va a un arbitraje que ya tiene Correcto. repercusiones más fuertes. Gracias, Sí. doctor. Ahí usted tiene toda la razón, son cláusulas escalonadas, igual que dispute board. Primero viene el experto y hay de dos. Es válido su dictamen y nadie lo ataca por error manifiesto o el dictamen está dentro de los límites del dictamen que es disputa administrativa, financiera y técnica, que es a veces muy difícil, ¿no? Porque los hechos sin el derecho no llego mucho, ¿no? Tengo que combinar los hechos con el derecho. Siempre hay una parte jurídica y si estos no pueden meterse en esto, de antemano están limitados. Y seguramente hay casos donde funcionó muy bien, pero como usted dijo, y tiene toda razón, es escalonado. Primero es el experto independiente, después el arbitraje. Primero es el dispute board, después de un mes
Si no queda firme, se abre el camino al arbitraje, se puede iniciar o no por las partes del arbitraje, pero termina un procedimiento, sigue el siguiente. Pero los dispute boards sin duda funcionan y estoy seguro que hay casos donde el experto independiente, siempre y cuando las partes hayan elegido previamente 2 o 3 expertos de calibre, seguramente también es muy útil, siempre y cuando no es un tema donde el aspecto técnico no me sirve nada, sino resolver al mismo tiempo el aspecto legal, ¿no? Ese es un poco. No sé si alguien más tenía una pregunta, creo que alguien había levantado la mano. Si no, seguimos. Ok, caso Comisa es importante conocerlo, es un caso que cambió el habitaje en México. En 1997, la Cooperación Mexicana de Mantenimiento Integral, un momentito, aquí no veo, están los, Integral y Pemex Exploración de Producción firmaron un contrato para la construcción de 2 plataformas petroleras en aguas profundas en el Golfo de México. En 2004 surgió la disputa entre PEP y Comis. El 1 de diciembre de 2004, Comisa inició el arbitraje en contra de PEP en un procedimiento ante la Corte, ante la ICC. El 16 de diciembre, PEP notificó a Comisa la rescisión administrativa del contrato. Es la primera vez que realmente hubo un caso sobre ese tema, alegando que Comisa abandonó el proyecto y que cumplió con el contrato. El tema aquí era el monto enorme de, de las garantías. Creo que eran cartas de crédito por el 10% del monto total de la obra, así como otras sanciones. En aquel entonces yo me acuerdo, yo tenía unas conferencias sobre reformas legales de diferentes leyes de adquisiciones o obras públicas. Y entre otros hablamos de medidas precautorias y cautelares. Y un abogado administrativo litigante me dijo, yo no necesito esto, yo me voy a la suspensión en el juicio administrativo en amparo, en 24 horas tengo la suspensión provisional y un rato después tengo la definitiva. Y yo me quedé así, a lo mejor tiene razón, ¿no? ¿Para qué necesita una medida cautelar arbitral cuando por la vía administrativa es más rápido? Lo que en aquel entonces yo tampoco estaba consciente que este era una bomba que podría explotar. Y ahorita lo vamos a ver. Comisa va, Pemex va a la rescisión administrativa, PEP aplica penas convencionales, ejecuta garantías. ¿Y qué hace Comisa? El 23 de diciembre de 2004 interpone un amparo en un juzgado de distrito en materia administrativa. ¿Para qué? No para litigarlo paralelamente, sino, bueno, sí quería anular la decisión administrativa, pero básicamente lo que quería es la suspensión de la ejecución de garantías. En aquel entonces todos sabíamos que Pemex y la CFE eran como autoridad, ¿no? ¿O no? Y ahí hay un tema jurídico. Una autoridad puede actuar de iure imperi como autoridad, como Estado, o inclusive como un ente mercantil que se llamaba de iure gestionis, ¿sí? Si algo es de iure gestiones, no es un acto de autoridad, formalmente y materialmente. Si es de iure imperi, sí es un acto de autoridad formal y materialmente. Lo que hizo Comisa, que le pareció muy fácil, es de acudir al amparo, obtener la suspensión y seguir litigando. Al principio parecía muy lógico, igual que a mí en aquel entonces, también me pareció muy lógico de utilizar algo que se puede hacer rápido y fácil y poco costoso, pero la verdad es que era una bomba que les explotó en su cara. ¿Qué pasa? El juzgado de distrito sobreseyó el amparo y negó que era un acto de autoridad, sino que era un acto, y dijo que era un acto mercantil o de iure gestiones. Es decir, se declaró incompetente. Y Comisa, en lugar de dejarlo, solicitó la revisión ante el sexto tribunal colegiado en materia administrativa, que se dio inmediatamente
se percató que este asunto era caliente, que era una papa caliente, y lo turnó a la Suprema Corte que lo atrajo. Y ahí había dos temas. El primero es la facultad de rescindir un contrato por parte de Pemex de manera unilateral. Recuérdense, de acuerdo con la anterior ley de Pemex, la de obras públicas, la autoridad siempre puede rescindir un contrato sin juicio. El privado, la empresa, el comerciante siempre necesita un juicio para rescindir ese tipo de contratos. Lo primero es que la Suprema Corte confirmó que el Estado tenía la llamada facultad exorbitante de rescindir unilateralmente un contrato administrativo. Y después, y este fue la bomba mortal que tumbó el sistema parcialmente, que la rescisión administrativa era un acto de autoridad. Y el único recurso en contra de la rescisión administrativa era un juicio ordinario administrativo, cuyo plazo en aquel entonces eran 10 años y se cortó a 45 días en la siguiente reforma. Es decir, pero lo que quiere decir todo esto es que no era arbitrable la rescisión administrativa. Es decir, el efecto es que no es arbitrable la rescisión administrativa, aunque la Suprema Corte no lo dijo así, ¿ok? Pero esa es la consecuencia, y esa consecuencia lo tenemos hasta el día de hoy en la ley. Déjame ver si lo puedo poner. Un momentito, shared. ¿Dónde está? Un momentito, ahorita lo abro. Ok. Aquí estamos, ok. Ustedes ahorita ven el Zoom y voy a ver dónde está, que lo tengo. Ok, ahorita les pongo, es la nueva ley del sector de hidrocarburos, creo. Ujú. Solamente decisión. Ok, aquí está. Nueva ley es ley del sector de hidrocarburos, que es la ley que se publicó en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2025. Se refiere y esta ley también es sujeto, no, ahorita no sé a qué derecho es sujeto, pero contempla expresamente la rescisión administrativa y contiene la misma fórmula que la anterior, de que básicamente no hay compensación si el Estado, sí, aquí está, 47. Como consecuencia de la rescisión administrativa, la persona contratista debe transferir el Estado en buen estado, sin cargo ni pago ni indemnización alguna del área contractual, ¿no? Y con el área contractual, por supuesto, ahí se va toda la inversión que hace una empresa que está tratando de explorar y extraer petróleo. Aquí hay un tema, por supuesto, violación al derecho internacional público, potencial violación, pero lo que es importante es esta rescisión administrativa, y lo dice más al lado, adelante, es inhabitable. Es decir, Comisa fue la causa de la inhabilidad de la rescisión administrativa, lo que en 2004 sabíamos que había un riesgo. Comisa, con mal asesoramiento, aventó la bomba y pensando que obteniendo un beneficio logró que finalmente sabíamos en blanco y negro cuando la CFE Pemex rescinde administrativamente no hay arbitrabilidad. Es decir, hay un riesgo aunque el contrato dice que nos vamos al arbitraje, en el momento que la comisión o Pemex opta por el acto administrativo, estamos fuera del arbitraje y después tenemos el problema que nos pueden quitar millones de inversión en instalaciones que ya se han realizado sin pago, sin indemnización, que es algo que el legislador de la ley de 2014 se le olvidó
pensarlo bien, que al menos tiene que pagar la inversión perdida, es decir, el llamado sunk investment, que es un principio fundamental para hacer este tipo de contratos financiable por la banca y los fondos. Se provocó justamente por este asunto, pero con este no se terminó la historia. Ni el Tribunal Colegiado ni la Suprema Corte se metieron al fondo de este asunto. Y Comisa siguió el arbitraje hasta el final. El tribunal arbitral, como muchas veces pasa, les vale los juicios paralelos, otorga un laudo de $300 millones a favor de Comisa el 16 de diciembre de 2009, que fue justamente el año de las reformas de las leyes de adquisiciones y obras públicas, donde en esas leyes se excluyó la arbitrabilidad de la rescisión administrativa. Y por alguna razón, sí, después, perdón, aquí. En 2011, PEP anuló el laudo, logró la anulación del laudo bajo la figura de res judicata refleja, es decir, basándose en la sentencia que mencioné antes. Como ese asunto era inarbitrable, el tribunal no debería haber condenado a Comisa por 300 millones. Eso se anuló en México el laudo, pero tampoco aquí termina el asunto, sino... y el mismo año, aquí está, el artículo 98 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas estableció que la rescisión administrativa no era arbitrable. Después el asunto llega a Nueva York para su ejecución del laudo, un laudo que fue dictado en México, que fue anulado por un tribunal en México. Llegó a Nueva York para su ejecución y había ya un famoso caso en Egipto, Coromaloy, donde se permitía eso por las convenciones, que simplemente se ignora que el laudo fue ejecutado en el país de origen. Y el juzgado, el juez Hellerstein del Distrito del Sur de Nueva York, reconoce el laudo. Y en 2011, el 11º Tribunal Colegiado del Primer Circuito confirmó la anulación del laudo que se había hecho anteriormente. Y en 2013, el juzgado del Distrito Sur en segunda instancia en Nueva York confirmó el laudo, declarando que la anulación en México violó a nociones básicas de justicia, entre otros, dijo que la inhabitabilidad era retroactivo, ignorando simplemente la sentencia de 2006. Nos compararon en México a Nigeria o algún país ahí centroafricano, y si alguien lo lee se le suben los pelos. Típico caso de que tenían expertos legales o abogados que no sabían explicar al juez Hellerstein cómo era el asunto en México. Y tengo que admitir, nosotros escribimos un artículo que con mucho gusto se los puedo mandar. Más bien, si quieren entrar en nuestra página internet de Voz Partners, encuentran un artículo en una revista internacional que escribimos sobre este caso, donde tengo que admitir, eran miles de páginas de analizar de sentencias hasta que nos dimos cuenta. Yo me di cuenta cómo funcionaba ese asunto, pero se ejecutó un laudo que fue anulado en México, en Nueva York, y cuando se confirmó en Nueva York, con los intereses ya no eran 300, sino 400 millones. En 2016 organizamos todavía un seminario sobre este caso en la Universidad de Georgetown, donde yo me pasé un año como visiting scholar, y tratamos de provocar la atracción, el certiorari de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es el procedimiento donde cada año la Suprema Corte escoge los casos que va a oír, pero la Corte final rechazó el certiorari y no admitió el asunto a revisión. En mayo de 2017, México pagó $415 millones, incluyendo intereses por este asunto. Pero no te da tanto el pago, que es un montón, sino el tema es, con este juicio, Comisa provocó
algo que no teníamos antes, que era la inarbitrabilidad de la decisión administrativa, como les enseñé en la pantalla, persiste hasta el día de hoy y es un riesgo, en particular cuando el Estado expropia directo o indirectamente o frustra cualquier inversión bajo cualquier pretexto. Y aquí en la ley de hidrocarburos, la nueva ley dice expresamente, como lo dijo en la anterior, no se paga nada ni indemnización cuando el Estado le quita el área en cuestión donde está toda la inversión en los fieros. ¿Cuál es la facultad, la problemática del contrato administrativo que tenemos en la ley todavía de obras y adquisiciones públicas? En todas las otras leyes de asociaciones público-privadas, hidrocarburos, Pemex, CFE, se aplica el derecho mercantil, pero es decir, no tenemos contrato administrativo, tenemos contrato mercantil, pero el riesgo siempre es la rescisión administrativa, que de cierta manera es algo ajeno al contrato mercantil, pero ahí persiste y me causa una inarbitrabilidad. ¿Qué es esta facultad exorbitante del Estado? Es un tema del derecho francés. La madre del derecho mexicano es el derecho francés. En toda Latinoamérica encontramos variantes de esta facultad exorbitante. El principio en Francia es que el Estado tiene que actuar como buen padre, bon père, que compensa cuando interfiere en el equilibrio contractual. Es decir, el Estado puede rescindir y terminar contratos por interés público, pero siempre tiene que compensar, ¿ok? Pero lo compensar es lo que en Latinoamérica lo omitieron. En Francia funciona muy bien, hay tribunales especiales en materia de los licitaciones públicas o los marchés publics o compras gubernamentales, donde los tribunales no tienen ningún problema de condenar a indemnizaciones y daños y perjuicios. En México, como ya hemos visto, la misma ley dice que no se paga indemnización, y ahí llegamos al punto de cruce con el derecho internacional, donde bajo los tratados el estándar internacional de derecho de trato justo y equitativo, ese tipo de disposiciones parecen violar el derecho internacional. ¿Qué hago? Si acaso pasa, me voy a un arbitraje de inversión, siempre y cuando representan una empresa extranjera de inversión extranjera o una empresa familiar mexicana que a la brevedad posible cambia su estructura accionaria para crear una holding en un país con un buen tratado y reestructura fiscalmente su empresa a la brevedad antes de que inicie un pleito para tener la misma protección que tienen los inversionistas extranjeros en México. Si tienen inquietud sobre este tema, con mucho gusto les podremos ayudar a estructurarlo. Es un tema muy sofisticado, pero es el rescate de la propia empresa familiar ante lo que viene en los próximos meses y 2 años. ¿Ok? En México, este tipo de PER tampoco funciona muy bien. Sabemos que con los reclamos, muchas veces lo único que se puede recuperar son los llamados gastos no recuperables, que es un tipo de tautología, una como paradójico. Si gastos no son recuperables, ¿cómo los puedo recuperar? Lo que quiere decir es el sunk investment, la inversión perdida cuando me terminan un contrato, que se puede cuantificar relativamente fácil. ¿Ok? Este caso lo tienen que saber, y ahí se nota, aunque heredamos la facultad exorbitante del Estado del Derecho francés, la ejecución es otra que en Francia, donde Francia casi nunca tiene un arbitraje de inversión porque los propios tribunales condenan al Estado de pagar cuando hace una intervención indebida o simplemente por interés público en un contrato. Lo puede hacer, pero tiene que compensar al contratista. Ya no voy a saltar la reforma energética porque ya hay una nueva reforma. Los temas ya les mencioné. Y vamos a protección de inversión. En 2018, México ratifica la Convención de Washington de 1956, que establece el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a inversiones, CIADIO ICSID. Solamente para que sepan, nosotros somos uno de los pocos despachos que existen en México que se dedica a esos temas, a este tipo de litigios. Tenemos más bien un despacho en Washington
con varios abogados expertos en esa materia que viven en diferentes partes del mundo, desde Ámsterdam, Washington, Nueva York, Brasilia, y con ellos litigamos ese tipo de casos. Y entre otros, hemos, por ejemplo, hecho una serie de 10 foros de arbitraje en materia de mediación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como el 9º que hicimos en Viena, otro, el 8º, creo que lo hicimos en la Universidad de Georgetown, varios aquí sea el Instituto de Investigaciones Jurídicas o uno de los hoteles aquí en Reforma, y hay reportes en el Club Arbitration Blog. Si entran a nuestra página de internet van a encontrar referencia, y publicamos 2 libros que se pueden bajar de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas online sin ir a la biblioteca. Ah, ¿Cuáles son los estándares más importantes en arbitraje de inversión? Está el estándar de trato justo y equitativo. Ah, por ejemplo, en contra no se permiten medidas estatales de carácter discriminatorio o arbitrario. Las medidas deben ser de buena fe y razonable. Debe haber una proporcionalidad de la medida y se tienen que respetar las expectativas legítimas que normalmente se encuentran en los contratos que se firman. Por supuesto, deben ser incumplimientos graves. Por ejemplo, que el militar venga y ocupa una mina para quitárselo al concesionario, o esos temas, o como hubo hace 2 años creo que fue en Puerto Vallarta, había hipotecas para garantizar créditos para desarrollos inmobiliarios. Resultó que se falsificaron liberaciones de las hipotecas, el juez no lo revisó y al final la demanda contra el Estado mexicano fue por denegación de justicia, porque litigaron y nunca ningún tribunal reconoció que el juez estaba involucrado en actos indebidos. El típico estándar es trato justo y equitativo. También tenemos la expropiación ilegal. También, y eso es importante, el Estado tiene derecho a expropiación siempre y cuando paga una justa indemnización de acuerdo con valor justo de mercado. Es un derecho del Estado. El Estado, por supuesto, puede cambiar la política. El Estado puede deshacer los certificados de energía limpio cuando le da la gana, como se hizo en 2018, pero repito, tiene que pagar compensación e indemnización. Si la ley lo prohíbe, tenemos un tema de posible violación al derecho internacional público. En caso de trato justo y equitativo o expropiación indirecta, buscamos determinar el límite de legalidad, que depende de la intensidad de la medida de gobierno, el momento de esa medida. Por ejemplo, en un caso de Ecuador aumentó los impuestos de exportación o de venta de petróleo cuando subieron los precios de petróleo hace 10, 15 años exorbitantemente a 50%. Y después, en una segunda ronda de legislación de 50 a 99, el tribunal dijo: mira, con 50% de impuestos, tu empresa ganas todavía mucho más que antes. Es algo que el Estado puede hacer, que es su libertad regulatoria. Pero después siguió de 50 a 59, se rebasó el límite de legalidad, y sobre este se condenó a Ecuador al pago de daños y perjuicios. Y de este límite de legalidad hay varios casos. El primero fue Waste Management 2, es la definición de trato justo y equitativo. The state should refrain from conduct that is arbitrary, grossly unfair, unjust, idiosyncratic, is discriminatory, or involves a lack of due process, leading to an outcome which offends judicial propriety, as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency. Esa es una buena definición de violación de trato justo y equitativo. El día de hoy, todo ya es codificado, como por ejemplo en el tratado que está a punto de firmarse o pronto se va a firmar entre México, la Unión Europea, el Global Agreement, que es la versión 2 del
tratado de asociación entre México y la Unión Europea. Y tengo unos casos que hablan de, por ejemplo, los casos de energías renovables en España. España ofreció subvenciones a 25 años, al final no pudo cumplir por razones de presupuesto. Ha perdido, bueno, en total hay más de 40 casos contra España, la gran parte lo ha perdido. Y ahí el tribunal dice que los inversionistas que confiaron en los precios garantizados que iba a pagar España como consumidor, como cliente de la energía, que tales términos no se iban a cambiar de manera radical o fundamental. Y el tribunal dijo, bueno, hasta 2003 no vemos algo que está fuera del rango aceptable, pero del nuevo régimen a partir de 2013 era radical y no esperado y cayó fuera del rango aceptable de una conducta legislativa y regulatorio y por lo tanto ah, violó al estándar de trato justo y equitativo. Y hay varios ejemplos que puse aquí. Este tiene que ver un poco también con cambio climático. Si les interesa el tema, en nuestra página de internet hay links, vínculos a seminarios, a webinars que tenemos en total, yo creo que 8, sobre el tema del cambio climático y todos sus aspectos. Desde el inversionista que demandó al expresidente Bolsonaro en Brasil por ecocidio hasta abogados de empresas muy grandes, inclusive el abogado general de la OPEP, creo que está en español, OPEP, la Organización de Países Petroleras, que es creo que es ecuatoriano, es un conocido mío, está en Viena, la OPEP, él dio también una conferencia. Si les interesa el tema de cambio climático, que por supuesto tiene que estar íntimamente eh, eh, ligado al sector energético, lo que se pretende en el momento que haya tecnología disponible y las baterías es prohibir a cualquier tipo de fuente fósil de producción de energía, que son las plantas de gas, por supuesto, combustóleo y todas estas cosas sucias. Sobre el momento que alguien saca las nuevas plantas nucleares que no contaminan, va a haber cambios brutales o cualquier inversión el día de hoy en energía fósil. Hay que tener mucho cuidado porque ya es previsible que se va a eliminar en el momento que hay alternativas. Todavía no hay alternativas, pero cuando viene. En México hay otro tema, como México, el último gobierno de 2018 a 2024 violó tajantemente el Convenio de París, que en México fue transformado a la Ley de Transición Energética, donde cada año tenemos que reducir la emisión de, de, de contaminantes, y México les valió en aquel entonces. Ahorita hubo otro cambio, ahorita si ven la reforma energética, dice claramente que queremos otra vez energías renovables para la lucha, para participar en la lucha contra el cambio climático. Y en los últimos años dijimos, hoy puedo utilizar el Convenio de París en una demanda de inversión contra México para obligar a México que cumplir con el Convenio de París y permitir las energías renovables que en el último gobierno básicamente fueron obstruidos a todo dar. Ok, esos un poco son los temas. Si a alguien les interesa el cambio climático, checan nuestros webinars que están en YouTube, pero con vínculos en nuestra página de internet para que lo encuentren fácil. Es tema inevitable, lo tienen que saber. Todos los que tratan con energía tienen que estar enterados qué está pasando ahorita en el tema de cambio climático, porque también afecta hasta los daños y perjuicios en el habitaje de materia de inversión. No sé si alguien se quedó con una pregunta. Les digo, mucha información de la disponible está en nuestra página de internet. Si necesitan algo más a qué me referí, con mucho gusto les puedo dar información donde lo consiguen o mandárselos. No sé, no veo ninguna mano.
Y si no, muchísimas gracias. A lo mejor después, Isabela, me puedes mandar la lista de participantes. Siempre es interesante el perfil de ustedes, dónde trabajan, en qué sectores están. También es para mí interesante para ver por dónde está el interés ahorita, cómo se mueve el mercado justo ahorita después de la reforma energética, la última. Y les felicito por tomar este diplomado. Yo creo que es lo mejor que hay en México sobre estos temas. Muchas gracias y les deseo una buena noche. Muchas Muchísimas gracias, doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Doctor, buenas Muchas noches. gracias, doctor. Noche.